Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación social. Es un gusto para mí estar con ustedes y traerles noticias inigualables de parte de Dios para todas nuestras vidas. Y hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un hermoso pasaje. Y este pasaje dice: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta es la historia que nosotros conocemos como la historia del ciego Bartimeo. Pero quiero que nosotros nos enfoquemos, mis amados hermanos y amigos, acerca de esta herramienta que él utilizaba, la capa. En la antigüedad nosotros podemos encontrar historiadores y comentaristas que hablan acerca de esta herramienta llamada capa. La capa la utilizaban los reyes que iban ganando batallas. Cuando un rey salía a la batalla y ganaba una batalla, al regresar sus vestidos las hacían un poco más largas, y eso reflejaba el poderío militar que este rey poseía. Si un rey ganaba 3, 4 batallas, sus vestiduras se iban ampliando más. Pero llegaba un momento en que si este rey ganaba más de 10 batallas, sus vestiduras, por muy largas que fueran, no le dejaban participar en la batalla. De tal manera que en vez de hacer sus vestiduras más largas, ellos lo que hacían era utilizar una capa. Y cuando el rey cargaba una capa, eso simbolizaba que era un rey victorioso, que era un rey ganador. Pero en otras culturas o en otras épocas, también esa capa representaba el abrigo para aquella persona que no poseía más que una capa. En esta historia nosotros vemos a Bartimeo, que se encontraba junto al camino. Y lo que sobresale de todo lo que Bartimeo tenía era su capa, porque esa capa representaba lo que era su posesión, de lo que Bartimeo dependía. Y hoy, hermanos, yo quiero que veamos esa historia, porque resulta que Jesús entra a Jericó. Él va a ministrar a las personas que se encontraban en ese lugar y obviamente hizo milagros, hizo maravillas, hizo esos prodigios que solo Él puede hacer. Pero resulta que Bartimeo era ciego. Imagínense ustedes a una persona ciega oyendo que en la plaza central están haciendo milagros, y de repente Bartimeo no sabía cómo llegar, no podía cómo llegar por esa ceguera. Hay un dato importante: en la época en que vivía Bartimeo, la ceguera se consideraba como una maldición, como fruto del pecado. De hecho, en una ocasión Jesús iba pasando en cierto lugar y miran a un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste naciera ciego? De tal manera que la ceguera la tenían como una maldición. Ahora, Bartimeo estaba en esa condición. Jesús había entrado a Jericó y él no podía ni siquiera llegar hasta donde él estaba. Pero ya en el último día, Jesús iba saliendo de Jericó y pasando junto al camino estaba Bartimeo. Y dice la Biblia que Bartimeo estaba mendigando. Cuando oyó que estaba pasando Jesús, comenzó a dar voces, a pedir ayuda al único que se lo podía dar. Pero hay un dato que Marcos relata, y dice que cuando oyó que era Jesús Nazareno, hay un pasaje en la Biblia donde despectivamente hablan de Nazaret, donde uno de sus discípulos dice: pero ¿y acaso puede salir algo bueno de Nazaret? De tal manera que cuando decían Jesús de Nazaret, estaban diciendo, bueno, de una ciudad donde no es muy importante, pero que puede cambiar vidas. Y eso es lo que le sucedió a Bartimeo. Bartimeo, cuando oyó que era Jesús de Nazaret, a él no le importó el lugar de donde era, ni lo que la gente pensaba de ese lugar. Él sabía que era el Salvador. Él sabía que era el prometido de Dios a la humanidad. Y cuando Bartimeo oyó, comenzó a dar voces y a decir algo muy importante: Jesús, hijo de David. Y en la Biblia se nos narra, hermanos,
que esta es la primera ocasión en que a Jesús se le dice Hijo de David. Se reconoce la autoridad real que poseía Jesús al venir del linaje de David. De tal manera que en ese momento Bartimeo está reconociendo a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Rey del universo, como la promesa de Dios para la humanidad. Y en ese momento Bartimeo empieza a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos otro aspecto en la vida de Bartimeo. La multitud, la gente que estaba alrededor, comienza a decirle: Bartimeo, cállate. Bartimeo, haz silencio. Bartimeo, para ti ya no hay esperanza, para ti ya no hay solución. Y eso, lejos de desmotivarlo, lejos de desanimarlo, lo anima a él a gritar aún mayor fervientemente a Jesús y a decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pasa un momento y Jesús se detiene. Y al detener, hermanos, yo quiero que veamos este punto, este aspecto, que Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Y la multitud generalmente nunca va en silencio. Todos van hablando, todos van gritando, todos van comentando y murmurando. Pero aún en medio de esa murmuración, aún en medio de ese bullicio, aún en medio de toda esa algarabía que podría haber estado en ese lugar, Jesús escucha a Bartimeo y le contesta. Y Jesús le dice a la multitud: miren, vayan y tráiganlo. Y cuando Bartimeo oye que Jesús lo está llamando, dice la Biblia que él tira la capa. En otras palabras, Bartimeo ya no quiere depender de esa capa. Bartimeo ya no quiere depender de sus glorias. Bartimeo ya no quiere depender de sus logros. Ahora Bartimeo sabe que depende de Jesús de Nazaret. Cuando él se levanta, deja su manto tirado en el camino y se llega a donde está Jesús. Ahora Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? Esa es una pregunta muy interesante que Jesús ha hecho algunas veces. Y hay dos posibles respuestas: que lo que uno pida es no dado de parte de Dios, o que sea acorde a la voluntad de Dios. De hecho, unos versículos anteriores se nos narra la historia de dos hermanos que llegaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Y Jesús les dice: ¿qué quieren que les haga? Y ellos dijeron: mira, Señor, yo quiero que uno esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dijo: no, porque ustedes no saben lo que están pidiendo, que eso solo está en la potestad del Padre. Y ahora con Bartimeo Jesús le hace la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo contesta conforme a la voluntad de Dios. Bartimeo le dice: Señor, yo quiero recobrar la vista. En otras palabras, Bartimeo estaba diciendo: Señor, yo ya me quedé estancado en este camino. Señor, yo ya no seguí progresando. Yo quiero tener una nueva visión, yo quiero tener una nueva oportunidad. Y Jesús, al ver la fe, porque no solo le llamó Maestro, no solo le llamó Señor, no solamente le llamó Salvador, sino que reconoció la autoridad real que traía Jesús. Y entonces Jesús, al ver su fe, le dice: pues tu fe te ha salvado. Y esa fe le dio a Bartimeo la vista. Él pudo recobrar la vista. Ahora yo le pregunto: ¿qué haría usted si Dios le da lo que a usted le hace falta? ¿Qué haría usted? Eso que le ha estado pidiendo a Dios, y Dios le pregunta: ¿qué quieres que haga? Y usted le da su petición y Dios se lo concede. ¿Qué haría usted? Bartimeo, dice la Biblia, que cuando recibió el milagro, comenzó a seguir a Jesús y comenzó a adorarle, comenzó a alabarle a Él, y no se separó nunca más de Jesús. Hay ocasiones en que pedimos cosas, pedimos bendiciones de parte de Dios, pero esas bendiciones nos podrían alejar de Él. Por eso es que Dios nos dice no. Pero otras veces esas bendiciones que van conforme a la voluntad de Dios, Dios nos la concede porque sabe que no nos vamos a alejar de Él. Ahora, este pasaje que hemos visto, yo quiero que lo traigamos a nuestra vida espiritual, porque la humanidad sin Dios
La humanidad sin el Salvador Jesucristo está en la misma condición que Bartimeo. Están gloriándose de sus triunfos, están dependiendo de sus logros, están dependiendo de su trabajo, están dependiendo de su capa, cualquiera que sea el significado que le quieran dar. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere ser el primero en el corazón de toda la humanidad. Y aquellas personas que están dispuestas a dejar su gloria, a dejar su dependencia en otras cosas y aferrarse a Dios, Dios les va a escuchar. Dios habló con Bartimeo y le dio la vista. Y hoy Dios quiere hablar contigo y Dios quiere darte la salvación de tu vida. Dios ya no quiere que estés ciego espiritualmente. Dios quiere darte esa visión aún más allá de lo terrenal, que tú puedas poner los ojos, que tú puedas poner la mirada allá en el cielo donde está el Salvador esperándonos. Que dejemos de ver lo material por ver el reino de Dios primeramente. Yo te invito, mi amigo, yo te invito, mi hermano, a que hagas las paces con el Señor, a que recibas ese milagro de Dios y entres en paz y entres en comunión con Dios, solamente a través de Jesucristo. Si Él estuviera a tu lado y te dijera, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le pedirías tú? ¿Le pedirías algo material o le pedirías algo que vaya mucho más allá de lo material, que trascienda la eternidad? ¿Qué tal si recibes tu salvación ahora? ¿Qué es lo que Jesús te ofrece? ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? Yo te invito a que abras tu corazón, que ya no dependas de tus logros, que ya no dependas de tus propias fuerzas, sino que dependas ahora de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás dispuesto a entregarle tu corazón a Él, haz una pequeña oración, yo te puedo dirigir, pero la tienes que hacer con fe. No se trata solo de repetirlo, se trata de que lo hagas con fe. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han alejado de ti. Y hoy reconozco que necesito a un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que borres mis pecados, que me laves de mi maldad y que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca más la borres, en el nombre de Jesús. Ahora déjame orar por tu vida. Padre, mira aquellos hermanos y amigos, Señor, que están haciendo las paces contigo. Yo te pido, Señor, que escuches sus peticiones y que les concedas, Señor, la salvación de sus almas. Porque este es el objetivo de este canal, porque este es el objetivo de esta misión, transmitir las noticias inigualables que tú tienes para cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que ellos puedan seguir adelante hasta llegar a la patria celestial. En Cristo Jesús, amén y amén. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta pequeña reflexión y si el Señor lo permite, pues en una próxima estaremos nuevamente con ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.